Hola, muy buenas cinéfilos, cinéfilas, bienvenidos a este canal de cine. Espero que os guste este vídeo. Hoy vamos a desengranar las diversas historias que se cuentan en el cine. Hollywood lleva 100 años contándonos las mismas historias y no te habías dado ni cuenta. ¿Está todo inventado? Parece que sí, al menos en la meca del cine. En media docena de tramas están todas las películas. Casi todas las historias son la misma historia contada de forma diferente. Críticos culturales, profesores de escritura narrativa y demás expertos en el tema no se acaban de poner de acuerdo en cuántas historias son, 7, 10, 12, 32, pero todos asumen que al menos en nuestro ámbito, en el de la cultura occidental, hay una serie de tramas básicas, esquemas narrativos o metaargumentos que se remontan hasta la noche de los tiempos y en los que encajan casi todas las ficciones contemporáneas, de las novelas al cine, pasando por el teatro, las series o incluso la ópera. Hollywood suele ser acusado, no sin fundamento, de hacer un uso y reciclaje tan deliberado como sistemático de esos patrones básicos, de esas historias contadas millones de veces. Hollywood combina esas historias, las sazona, las enriquece y las sirve de nuevo como si fuesen platos recién cocinados. La originalidad es una pretensión ingenua y vacua. Todo está inventado, tras milenios de tradición narrativa, ya sea oral, escrita o audiovisual. Todas las historias esenciales han sido ya contadas, y lo único que queda es combinarlas y refinarlas, y a ser posible de manera creativa. De la combinación de varios elementos narrativos básicos saldrían las metahistorias concebibles, que es la base de la estructura de cualquier narración. Todas las historias tienen un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. De entre estas historias, unas pocas son las que en el cine en general se ven, y en Hollywood en particular nos viene contando una y otra vez desde hace ya un siglo y pico. Muchas de estas historias pueden parecer originales, pero no lo son. De ahí depende la creatividad del maestro. Por ejemplo, Tarantino tiene muchísimas influencias, no ha inventado nada, toma de todos lados, pero al combinarlas a su gusto las hace muy personales y únicas en su propio estilo. Es un buen ejemplo de alguien que copia de los demás, pero al pasarlo por su filtro y a su manera queda una obra original porque innova en la forma en que lo hace. Llevamos miles de años contando las mismas historias, ya sea en torno al fuego, en un anfiteatro griego, contando cuentos a los niños antes de dormir, o a través de la literatura, el cine o los videojuegos. Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, decía que cuatro son las grandes historias de la humanidad que durante el tiempo que nos queda seguiremos narrando, transformándolas. La primera, la más antigua, es la de un asedio a una ciudad amurallada y defendida por hombres valientes. Esa ciudad es Troya, la Troya de la Ilíada de Homero. Los defensores saben que su ciudad será entregada y su batalla es inútil, mientras que Aquiles, el más famoso atacante, sabe que su destino es morir antes de la victoria. Mientras que Paris y Helena arden en amor a pesar de ser enemigos. Es la historia de un amor imposible, la de Tristán e Isolda o la de Romeo y Julieta. La segunda historia es la del viaje y regreso del héroe. Es la historia de la Odisea de Ulises, que vuelve años después tras haber pasado aventuras y pruebas a Ítaca, su tierra natal. Pero ya no es el mismo, el viaje lo ha cambiado. ¿Acaso no es nuestra vida una odisea? ¿Quién no se ha perdido en mares peligrosos? ¿Quién no ha soñado con un reencuentro o con una venganza personal a lo tipo Conde de Montecristo o a lo tipo Hamlet? La tercera historia es una variación de la anterior. Es la historia de una búsqueda, como la de Jason y los argonautas en busca del vellocino de oro. Sabemos lo que queremos, qué buscamos, para qué nos sirve lo que buscamos. Y ya por último, la cuarta historia que nos dice Borges es la del sacrificio de un dios, como la historia de Prometeo o Jesucristo al ser crucificado por los romanos.
Pero ahora bien, ¿cuántas historias podemos contar en una película? Según los expertos, tan solo hay unos 10 tipos de historias. Vamos a verlo. Primero, podemos decir la historia de un monstruo en casa. En esta primera categoría englobaríamos películas como Tiburón, Alien o El Exorcista. Tres ejemplos que tienen en común los mismos componentes: una casa o un espacio cerrado, un monstruo y un puñado de personas dispuestas a no dejarse comer por él. La mayoría de películas de terror y de sustos se incluirían en esta categoría. La importancia en esta historia es que el espacio esté cerrado o acotado, del que es imposible salir sin enfrentarse al monstruo. Este es el detalle importante porque ese es el que aporta la carga de tensión al relato. Otros ejemplos de este tipo de historias podrían ser Parque Jurásico, El Resplandor o El Corredor del Laberinto. Bien, vamos ahora con la segunda historia, la historia de Ícaro. Son historias de ascenso y caída, como en el mito griego de Ícaro, al que su padre fabricó unas alas de plumas para que pudiese volar, pero que acabó precipitándose al vacío al volar demasiado cerca del sol. Es decir, es la historia del ascenso social, del éxito vertiginoso, de la vanidad triunfante y, en última instancia, del castigo que merece todo aquel que por ambición, estupidez o falta de realismo intenta volar demasiado alto. Muchas historias de Ícaro son fábulas morales en las que el héroe, a medida que asciende, va olvidándose de sus cualidades heroicas y renunciando a su integridad y sus virtudes. Esto hace que merezca ser castigado con una caída que no es más que un acto de justicia retributiva, un golpe de mano que restaura el orden natural de las cosas y nos recuerda lo insignificante que somos todos en el fondo. Vistas así, las historias de Ícaro son una introducción a la humildad y el conformismo. ¿Qué películas hemos visto que pueden entrar en esta categoría? Muchas, sin duda. Gran parte de la filmografía de Orson Welles, empezando por su obra maestra Ciudadano Kane. Lo mismo podría decirse del Gran Gatsby. Y también vale la pena citar a Scarface, Toro Salvaje o Pozos de Ambición. Otros buenos ejemplos. Bien, vamos ahora con la tercera historia. La historia de Orfeo. ¿En qué consisten las historias de Orfeo? Son viajes de ida y vuelta al infierno, como el que hizo Orfeo, el semidios de la mitología, cuya música amansaba a las fieras. Bien, a diferencia de las historias de Ícaro, no acaban necesariamente en la derrota del héroe, pero sí suelen desembocar en finales melancólicos, en los que el héroe vuelve a casa lastrado por el peso de la experiencia vivida. Vuelve más sabio, más escéptico y más triste, o habiendo perdido de nuevo lo que fue a buscar, como le ocurría en el mito original al propio Orfeo, que volvió del infierno entero, pero sin su esposa, Eurídice. ¿Qué películas así hemos visto? También muchas, desde Centauros del Desierto a Apocalipsis Now, pasando por El Cazador, Platón. En general, gran parte del cine bélico crepuscular más o menos contemporáneo. También entrarían en esta categoría grandes películas como Taxi Driver, La lista de Schindler o El silencio de los corderos. Bien, vamos ahora con la cuarta historia. Historias de Cenicienta. ¿En qué consisten? En el ascenso sostenido de un héroe, o más bien heroína, porque muchas historias Cenicienta tienen protagonista femenina, que parte de orígenes muy humildes. Se enfrenta a formidables obstáculos y se eleva hacia la grandeza sin comprometer su integridad ni renunciar a sus virtudes. A diferencia de lo que ocurre en las historias Ícaro, no se deja arrastrar por la vanidad ni la desmesura y no compromete su pureza, por lo que al final recibe su merecida recompensa, que es el éxito, el amor o la felicidad. Bien, ¿qué películas así hemos visto? Pues los típicos culebrones turcos y latinoamericanos.
gran parte de la comedia romántica de Hollywood, los melodramas o los dibujos de Disney. Suelen ser en esencia historia cenicienta. También Pretty Woman, que actualizó el viejo arquetipo hace casi 30 años con una cierta dosis de desvergüenza subversiva que pasó casi desapercibida en su momento. Y otros buenos ejemplos, cada uno con sus matices, pero ciñéndose en general a la esencia de la fórmula, podrían ser Slumdog Millionaire, Sucedió en Manhattan, Jerry Maguire, Los Juegos del Hambre o En Busca de la Felicidad. Bien, vamos con el quinto, viajes iniciáticos, o el típico viaje del héroe. Es la historia del Bellocino de Oro, del mito de Jason y los argonautas. Incluye aquí cualquier trama en la que un héroe emprende un viaje en busca de algo y acaba encontrándose a sí mismo. Es decir, todas las historias de crecimiento personal, todas las historias tipo road movie podrían encajar en este género. Suelen ser historias del tránsito a la madurez o a la plena realización personal de personajes que, por su juventud o su desorientación vital, aún no se han encontrado a sí mismos. Y para acabar de hacerlo necesitan una experiencia transformadora, una aventura, un encuentro casual en la carretera de la vida. Por supuesto, no todos los viajes iniciáticos conducen a finales felices. En ocasiones, la salida definitiva y el encuentro con uno mismo pueden acabar en tragedia. ¿Qué películas así hemos visto? La inmensa mayoría de las road movies como Thelma y Louise, Pequeña Miss Sunshine, Easy Rider, Entre Copas, Hacia Rutas Salvajes, Reverdes en Causa. Algunos viajes iniciáticos no exigen recorrer grandes distancias. Y también gran parte del cine juvenil y adolescente, con problemas con las drogas o el alcohol, rupturas sentimentales, pérdidas, crisis de la mediana edad, cambios como los que experimentamos en la adolescencia. Todo ese tipo de dramas son un pozo inagotable para escritores y guionistas, con una situación vital a la que el personaje se enfrenta, casi siempre de forma errónea, y cuya solución final pasa casi siempre por la aceptación de que la vida es así. Bien, vamos ya por la historia número 6, el objeto mágico o la búsqueda del héroe. Es prima hermana de la anterior. ¿En qué consiste? El héroe permanece apartado del gran mundo, tranquilo en sus rutinas y en su vida cotidiana. Es un tipo corriente que de pronto un día se enfrenta a circunstancias poco corrientes, hasta que encuentra algo que resulta valioso para él, y a continuación lo pierde o se lo arrebatan y debe ponerse en marcha para recuperarlo. Por supuesto, el viaje del héroe y la búsqueda del héroe son historias que muchas veces conviven en una misma película hasta volverse casi indistinguibles. La del objeto mágico es una de las historias por excelencia del gran canon narrativo occidental, de Sinbad el Marino en adelante. Y, por supuesto, un patrón tan básico que multitud de ficciones contemporáneas lo siguen explotando de manera consciente o inconsciente. ¿Qué películas así hemos visto? El Mago de Oz, En busca del Arca Perdida, Star Wars, Los Goonies, La Princesa Prometida, El Señor de los Anillos y un largo etcétera en el que el héroe reticente se ve forzado a menudo contra su instinto y su voluntad a reconocerse héroe y comportarse como tal. La situación a la que se enfrentan siempre es de vida o muerte, y a diferencia de las historias de superhéroes, ellos no tienen ningún superpoder. Son gente como nosotros. Cuanto más corriente sea el protagonista y más malvado el antagonista, mayor tensión y epicidad conseguirá la historia. Todas las historias de grandes desastres naturales y epidemias encajarían también en esta categoría. También podríamos meter Los Juegos del Hambre, Misery, Robinson Crusoe, La Lista de Schindler, Jungla de Cristal o Titanic.
Muchas veces el objeto mágico es un ser querido cuya vida peligra y hay que rescatar. Bien, vamos con la siguiente historia, la número 7. Es el clásico chico conoce a chica. ¿En qué consiste? El esquema es sencillo. Tras un encuentro casual entre dos personajes que se sienten atraídos el uno por el otro de manera instantánea, se produce un desencuentro o separación que puede deberse o bien a un secuestro, o bien un viaje que no es posible postergar, o una aparente incompatibilidad de caracteres, o quizá la intromisión romántica de un tercer personaje, el clásico triángulo amoroso. Luego de esta separación, obliga al personaje a embarcarse en un proceso de búsqueda, reencuentro o recuperación de su objeto de amor o de deseo. ¿Qué películas hemos visto así? Es todo un género en sí. La comedia de enredo romántica explotan esta fórmula hasta la saciedad. Como por ejemplo Sucedió una noche, La fiera de mi niña, Historias de Filadelfia, El bazar de las sorpresas, Tienes un email, Cuando Harry encontró a Sally, Con derecho a roce, El lado bueno de las cosas. Bien, la lista es larga. Una subcategoría de esta podríamos poner a las historias de amor de colegas. Esta es una categoría o subcategoría ampliamente explotada en el cine mainstream con comedias como American Pie, Dos policías reverdes, Colega, ¿dónde está mi coche?, Super salidos, Resacón en Las Vegas, Amigas para siempre, Thelma y Luis, Buscando a Nemo o Toy Story. Las historias de colegas suelen implicar alguna aventura de algún tipo en la que los amigos se embarcan juntos y en la que acaban aceptando que se necesitan el uno con el otro. Pese a todos los malentendidos y todos los baches que tienen que superar, son historias sobre el poder transformador del amor o la amistad. En estas historias, los agentes de cambio, los catalizadores, son siempre la pareja del protagonista. Bien, dicho esto, creo que nos toca la historia número 8. Que es la historia de cuando te hacen la pregunta ¿por qué lo hizo? En definitiva, todas las historias de crímenes donde el quién lo hizo no es tan importante como por qué lo hizo. Estas historias se pasean por el lado oscuro de la mente humana y nos invitan a los espectadores a descubrir los motivos que tenían para hacer lo que hicieron. Aquí encajarían la mayoría de producciones de novela negra, novela de misterio y novela policial. Los ingredientes principales de este tipo de historias son un detective, un secreto y un giro inesperado, por lo general bastante tenebroso, en el que el protagonista se ve implicado de manera personal en el caso. ¿Qué películas tenemos sobre esta historia? Por ejemplo, Chinatown, Mr. River, Perdida, La chica del tren, 10 negritos o, por ejemplo, Los hombres que no amaban a las mujeres. Bien, siguiente historia. La número 9. El triunfo del tonto. Sí, el tonto, el loco o el bufón es uno de los arquetipos de personajes con más trayectoria en la literatura. El arquetipo del loco se encarga de subvertir el orden establecido. Se convierte en un vehículo para poner sobre la mesa las verdades que los cuerdos no somos capaces de nombrar. El triunfo del tonto son aquellas historias donde un protagonista insignificante, más bien bobalicón o bien un perdedor en toda regla, se enfrenta a una poderosa institución o a un representante de esta y acaba demostrando con su triunfo que resulta ser el más sabio de todos. Esta es la mecánica que podemos ver en películas como Forrest Gump, Wonder, Una rubia muy legal, El discurso del rey, El diario de Bridget Jones, La conjura de los necios. Incluso si lo pensamos, el primer Harry Potter tiene también ciertos componentes de este tipo de trama. Y la serie Breaking Bad tiene muchas papeletas para encajar también en esta categoría. Bien, vamos al número 10. Soy un interno, sí. ¿Recuerdas aquella vez
que llegaste nuevo a un grupo y tuviste que sacrificar tu individualidad para poder integrarte? Este tipo de historias de soy un interno exploran la mecánica del grupo a la vez que exponen la problemática de las mismas. El grupo puede ser algún tipo de institución, como en la película Alguien voló sobre el nido del cuco, o el Club de los Poetas Muertos. A veces el grupo puede ser sobre la familia, como por ejemplo El Padrino, Mujercitas. También puede ser sobre los negocios, como en la serie de Mad Men. O puede ser sobre una comunidad u organización de algún tipo muy cerrada que presenta unas reglas muy delimitadas para sus miembros, como las películas, por ejemplo, de Criadas y Señoras, 1984, Reverdes o la serie El cuento de la criada. Habitualmente el protagonista suele ser alguien que inicialmente está fuera del grupo y que debe aprender poco a poco cómo funciona este nuevo mundo. Finalmente, la elección que tendrá que hacer tendrá que ver con permanecer o no dentro del grupo, sacrificando en uno u otro caso sus intereses o los de la institución. Bien, ya hemos dicho las 10 historias que Hollywood siempre nos está contando, o derivadas de esta, o su historia de esta. Bien, ahora por último voy a decir una historia que sería la número 11. Esta categoría la he querido añadir porque está muy de moda. Es la categoría de los superhéroes. Todos sabemos que gracias a Marvel y DC, los superhéroes y las superproducciones de estos cómics están de moda. Bien, pues esta sería la historia de una persona extraordinaria en un mundo corriente. El héroe, con sus cualidades sobrehumanas, tiene que lidiar con el problema de ser diferente del resto, un incomprendido. No solo es la historia de superhéroes con poderes, o no, como los de Superman, Iron Man, Thor, Conan, también es la del monstruo de Frankenstein, la de John Nash en Una mente maravillosa, la historia de Neo en Matrix, el Joker o Drácula. No importa tanto el superpoder que hace especial al protagonista como la maldición que conlleva el tenerlo. Y es sobre eso, sobre lo que versa el verdadero conflicto en este tipo de historias, además de tener que luchar contra un montón de enemigos superpoderosos, claro. Bien, pues ya hemos visto las historias básicas, donde cualquier guión de Hollywood puede enmarcarse en una u otra categoría o combinadas. Seguro que hay más historias, pero estas 10 o 11 serían las principales. Si me he dejado alguna, déjenlo en comentarios. Si casi todas las historias son la misma historia, contada de formas diferentes, ¿esto quiere decir que el cine y la literatura están en declive? No necesariamente, para nada. Siempre habrá artistas que, sabiendo cuáles son las reglas de cada género, de cada elemento estructural de la historia, cuáles son los lugares comunes, los temas tratados, puede aprovechar esa sabiduría de sus predecesores e innovar allí donde cree que puede ofrecer otra perspectiva diferente, y así hacer una obra que, aunque tenga influencias, pueda tener tu sello como autor y ser original, porque lo has hecho de manera diferente. Y con esta última reflexión terminamos el vídeo de hoy, en el que hemos hablado de los 10 tipos de historias que podemos contar en el cine. Si os ha gustado, agradecería comentarios y valoraciones, o por lo menos que compartáis este vídeo por redes sociales, y así me ayudáis a crecer este canal de cine. Y por supuesto, agradecer a los que os suscribís a este canal. Hasta entonces, que la fuerza os acompañe y nos vemos en otra.